Bienvenido, esto es Observatorio en la Cultura. Yo soy Anel Pérez y hoy vamos a hablar sobre rescate del patrimonio cultural después de los sismos. Me acompañan y agradezco mucho que estén aquí con nosotros Renato González Melo. Bienvenido, Renato, director del Instituto de Investigaciones Estéticas, historiador del arte. Nos acompaña también Elsa Arroyo, restauradora, historiadora del arte, que nos va a platicar de un importante proyecto de rescate justamente de conventos del siglo XVI después del sismo. Y el arquitecto Gabriel Mérigo, bienvenido, gracias por estar aquí, arquitecto, restaurador e investigador. Y me gustaría, Renato, comenzar, ahora sí que por el principio. ¿Qué es el patrimonio artístico? ¿Qué es el patrimonio cultural? ¿Qué es el patrimonio UNESCO? ¿Y qué tiene que ver con este momento tan drástico y dramático que sufrió como patrimonio después del sismo del 19 de septiembre del año pasado? Claro, muchas gracias. Todo lo que ha sido construido, todo lo que ha sido elaborado, todos los objetos, todos los edificios, conforman un gigantesco texto social que se está renovando continuamente y que nos permite entender cuáles fueron las aspiraciones, los gustos, los ideales de la sociedad en la medida en que pasaba el tiempo. Esto ha sido objeto de varias formas de protección legal, tanto en México como a nivel internacional. En México hay una ley federal sobre monumentos y sitios que protege prácticamente todo el patrimonio construido antes del siglo XX. Protege también el patrimonio del siglo XX desde mi punto de vista de manera ya insuficiente. Ya no estamos en el siglo XX, la ley requiere actualizarse. Y desde luego todo el patrimonio prehispánico. A nivel internacional, México es parte de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que es la culminación de una serie de iniciativas que se originaron al final de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que al final de la Segunda Guerra Mundial, una parte significativa del continente europeo, pero también de Asia y de África, habían sufrido procesos de destrucción bastante serios, además de la enorme matanza, procesos de destrucción patrimonial completamente inéditos. Y los integrantes de la UNESCO, a lo largo de algunas décadas, entraron en una discusión para generar algún nivel de protección para los monumentos muy importantes. Esto culminó en la Convención del Patrimonio Mundial y en documentos como la Carta de Venecia, donde los restauradores postulan una serie de principios para normar, para dirigir las acciones de restauración, que además ha sido complementada por muchos otros documentos a lo largo del tiempo. Dentro de esta Convención del Patrimonio Mundial, cada país puede proponer monumentos que se integren a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y que por eso mismo van a gozar de una protección legal de carácter internacional. Esta convención es una convención ratificada por el Senado y es vinculante para el Estado mexicano. Entonces, al proponer una serie de monumentos, entre otros los conventos en la ladera del volcán Popocatépetl, que se originan en el siglo XVI, el Estado mexicano se obliga a protegerlos, a conservarlos y a tomar todas las medidas posibles para que se transmitan a futuras generaciones que también puedan interpretarlos y reinterpretarlos. Muy bien, entonces, con todo este panorama de introducción que nos das en términos generales de los conceptos e historia de lo que implica patrimonio artístico, una pregunta para ustedes es, partir del 19 de septiembre del 2017, cuando se forman las brigadas de la Facultad de Arquitectura, de Ingeniería, de médicos, de psicólogos, para atender de inmediato a una sociedad que requería el apoyo de todas estas disciplinas de manera inmediata, no se mira la historia del arte o la arquitectura de los siglos anteriores como una urgencia inmediata de atender en esos momentos. Sin embargo, nos acaba de explicar el doctor González Melo que hay también la urgencia y la importancia internacional y nacional, desde luego, del rescate de monumentos. ¿Qué hace entonces el Instituto de Investigaciones Estéticas y la de la Facultad de Arquitectura después del 19S? ¿Qué es lo que ustedes hicieron? ¿En qué consiste este proyecto, Elsa? Sí, mira, fue muy importante para nosotros
sumarnos a las iniciativas no solo de las instituciones, sino también de la sociedad civil, de tratar de entender qué había pasado. Eso fue como nuestro primer objetivo. ¿Qué había pasado en la ruta de los volcanes? ¿Qué había pasado como en general en términos no solamente de la afectación que ya sabíamos que estaba ocurriendo a nivel de las viviendas, de las familias y de las ciudades, sino llevarlo también al plano del patrimonio? Queríamos ver, queríamos comprobar de qué daños estábamos hablando, qué es lo que se había perdido con el sismo del 19 de septiembre. Todos los que damos clase, que también estamos formando estudiantes a nivel de licenciatura o posgrado, nos dábamos cuenta también de la inquietud que tenían los muchachos para saber, ¿no?, de qué manera se podía aportar desde el área de conocimiento nuestra para tratar de entender estas afectaciones. E hicimos estas brigadas de registro fotográfico y de levantamiento de datos. O sea, lo primero fue hacer una brigada conformada por quiénes y para hacer un diagnóstico, ¿no? Entiendo. Exactamente. Primero fuimos solamente académicos del Instituto de Investigaciones Estéticas, porque no sabíamos cómo estaba la situación bien en las carreteras. Era una situación de emergencia, finalmente. Y de inseguridad. Y ya que logramos como observar el terreno, analizar el terreno y hacer un dictamen de esto, nos dimos cuenta que justo los daños estaban a muchísimos niveles, no solamente en el plano estructural, no solamente en el plano urbano, sino también en el plano de las decoraciones, de los bienes muebles, de todo esto que está incluido en las normativas de protección del patrimonio cultural. Y tratamos también entonces de proponer una iniciativa a diferentes niveles. De acuerdo. Gabriel, ¿qué nos puedes contar tú también desde la Facultad de Arquitectura, con tus colegas? ¿Qué es lo que hicieron ustedes? Desde la Facultad de Arquitectura quisiera yo hacer algunas apreciaciones. De inmediato, como comentas, se empezaron a instrumentar las brigadas. En muchas instituciones, desde luego la universidad no es la excepción, al contrario. Pero yo lo que he criticado o he comentado es que tenemos 32 años desde que tembló en 1985. Y no es posible que estemos instrumentando protocolos y brigadas y digamos que son inmediatas cuando tuvimos 32 años para trabajar al respecto. Yo creo que se nos olvidó después del temblor que esto es una zona sísmica y que viene un temblor. Y ya sabemos que va a temblar, eso no es ninguna novedad. Sin embargo, teníamos gente capacitándose un día después del temblor en cosas muy elementales de apreciación de daños y de ver si se podía seguir utilizando o no el inmueble, cuando esa información la podrían haber tenido antes, si se hubiera hecho un trabajo desde hace 32 años para establecer un sistema que abordara todas estas cuestiones que tuvimos que hacer de urgencia, pero que tuvimos toda la oportunidad para hacerlas, como si hubiera sido pues cuando íbamos a hacer cuando íbamos a marchar, por ejemplo, el servicio militar, pues algún tipo de servicio, algún tipo de organismo, algún tipo de estructura que fuera planeando estas cosas y que no de repente se tuviera que instrumentar con toda rapidez porque tembló y resulta que hubo muchos daños, ¿no? Entonces, más que crítica es un cuidado, no vamos a dejar de pensar en que viene un próximo temblor, ya lo sabemos, no es nada nuevo, pero no vamos a esperar a que tiemble para hacer los protocolos, hagámoslos ahorita. Tengamos bodegas donde haya palas, picos, donde haya carretillas, estemos listos en ese sentido para que no escaseen en ese momento. Tengamos la estructura financiera aceitada, pues, para que no empiecen a ver que si el seguro va a entrar primero a pagar los daños y una vez que termine el seguro, entonces ya entra Fonden y resulta que mientras entra una dependencia y luego entra la otra, pues hay un espacio, no hay anticipos para las personas que van a hacer las obras y luego hay un espacio que no hay recursos, las compañías se detienen, en fin, hay una serie de situaciones que yo creo que es muy importante que ahorita se pongan sobre la mesa, se establezcan, se configure un protocolo completo para que cuando venga el próximo temblor, que no sabemos cuándo va a llegar, ya todo esto esté instrumentado y ya nada más sea cosa de aplicarlo, ¿no? En materia de restauración y de conservación, ¿cómo sería, o es una pregunta para quien la quiera responder, cómo sería hacer un protocolo de prevención y de acción? Sí. Creo que es en efecto un asunto de conservación, pero aún antes es un asunto de conocimiento y de saber, y también antes que eso, es un asunto de articulación de la sociedad civil.
Desafortunadamente hay en México una sociedad civil muy vulnerable en sus formas de organización todavía. Y digamos, haciendo una comparación, hay una estructura ya preparada para el auxilio a la población en caso de un sismo. No solo están estas organizaciones de los topos que tienen un protocolo muy claro, esto es, ven que sus familiares estén bien y de inmediato tienen un teléfono para comunicarse, claro, para participar en los labores de rescate, sino que además hay una cultura social que se activa, y quizás esto es lo más importante, y que hace lo mismo, es decir, bueno, están todos bien, entonces vamos a ver qué hacemos. No tenemos esto para el patrimonio cultural, y deberíamos tenerlo, porque lo mismo que el rescate de las personas, la evaluación de los daños sobre el patrimonio y el rescate son tareas que son muy especializadas, que requieren una capacitación, que requieren saberes y que no se pueden improvisar. Quizás ahora cobramos conciencia porque este terremoto fue inédito en el nivel de daños que provocó sobre el patrimonio, mucho más extensos que otros. Vamos a dejar aquí, antes de irnos al corte, para regresar con este tema que me parece urgente de comentar otra vez, el protocolo, cómo lo pensaríamos, cómo serían las acciones. Estamos hablando de rescate de patrimonio después de los sismos en Observatorio Cultural. Hacemos una pausa muy breve, no se vaya, regresamos en un minutito. Estamos de regreso en Observatorio Cotidiano hablando de rescate de patrimonio artístico y cultural después del sismo del 2017. Renato González Melo, nos estabas platicando de la urgencia de establecer protocolos de prevención y estabas hablando un poco de qué tendríamos que tener ya hecho previendo que vivimos, como dijo el arquitecto Merino, en una zona sísmica. Bueno, yo creo que hay que aprender de los 2 terremotos desastrosos que ha vivido nuestra generación. Lo primero que habría que hacer es establecer un plazo, tanto de tiempo como de medidas a tomar para atender a la población. No pienso yo que sean propósitos que se contrapongan en la práctica, pero debe ser muy claro que inmediatamente después de un terremoto, la prioridad es el rescate de los sobrevivientes. En eso creo que hay que tener mucha claridad. Pero posteriormente, y quizás a veces al mismo tiempo, porque algunos de los edificios que se caen con gente adentro pues son edificios históricos, tiene que haber una atención sobre el valor de los inmuebles y sobre el tipo y el tamaño de los daños. Esto puede parecer fuera de lugar, y cuando empezamos la iniciativa de ir a los volcanes tenía yo muchas dudas que realmente desaparecieron cuando empezamos a hablar con las comunidades, porque a las comunidades, quizás porque afortunadamente las víctimas humanas fueron esta vez menos, pero para las comunidades la destrucción de su patrimonio no es un problema secundario, claro, es gravísima la pérdida de identidad, es gravísima la sensación de desamparo que se genera cuando la iglesia, cuando la presidencia municipal, cuando la escuela del pueblo se cae. Daña o se cae. Tiene que haber, pienso yo, además de una organización que tiene que venir de la sociedad, no podemos esperar que venga del Estado, tiene que haber también algún tipo de contexto legal, porque me parece que las leyes están hechas para una situación cotidiana de normalidad, no hay otra manera de pensar. Sin embargo, cuando hay 3.000, 2.500 inmuebles dañados en toda la República,
tiene que haber pues una medida especial de emergencia para que las brigadas de la sociedad civil, que no van a venir de los organismos del Estado facultados para la conservación del patrimonio en tiempos normales, pero en tiempos anormales, tiene que ser posible la entrada y la participación organizada y ahí de la es donde sociedad. ustedes participan, digamos, Así ¿no? es. Elsa, yo te querría preguntar, ¿cómo se conformaron las brigadas de rescate? ¿Cuál es la labor de un instituto que normalmente se dedica fundamentalmente a la investigación, como es el de estéticas, y cómo pasó a la acción? Bueno, justamente a partir de pensar en que estos edificios estaban, sí, tenían afectaciones realmente serias, lo que hicimos fue organizar equipos de rescate, registro fotográfico, sistematización y catalogación del patrimonio mueble, específicamente de la pintura mural que estaba colapsada y regada en el piso. Nosotros elegimos justamente la Ruta del Volcán porque conserva ejemplos muy representativos del arte de esta época. Déjame hacer una aclaración. La Ruta del Volcán es un área que geográficamente está entre Morelos y Puebla. Y consta de 14 monumentos, todos fundados en el siglo XVI por las 3 órdenes mendicantes, dominicos, agustinos y franciscanos. Perfecto. Y la pintura mural se conserva tanto en naves como en claustros de los monasterios, y todos estos fueron afectados. Entonces, con los estudiantes lo que hicimos fue tal cual rescatar pintura mural colapsada, organizarla, sistematizarla, tratar de armar rompecabezas con estos materiales. Literalmente, ¿no, Elsa? Y estuvimos 5 temporadas de campo de diciembre a la semana pasada para tratar de trabajar y terminar el resguardo y el almacenamiento en Tlayacapan y en Totolapan. Digamos que es un granito de arena, ¿no?, que nos ha permitido también establecer los mecanismos que nos van a permitir formular un manual, un plan, aportar en este atlas de riesgos tan necesario que ahora creo que es uno de los retos más importantes que debemos afrontar, no solo como académicos, sino también como instituciones, en la perspectiva de que todavía no entendemos, porque todavía no está bien catalogado nuestro patrimonio, cuáles son los daños a los que se enfrenta, no solo por sismos, sino por otros desastres naturales. No podemos dejar de lado, por ejemplo, las inundaciones que tanto han afectado también estos patrimonios, y creo que también tendrían que estar incluidos dentro de estas iniciativas. Definitivamente nuestro talón de Aquiles es la cultura de la prevención a todos niveles en el país, y creo que justo estas experiencias nos podrían permitir generar, ¿no?, los mecanismos de atención de manera institucional e interdisciplinaria. Ya no podemos pensar en trabajar solos. Quizás por eso se nos han pasado los 35 años. Los 32 años. Gabriel, tú insistías en este protocolo preventivo. ¿Por dónde comenzaríamos? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que reconocer que ya existe un protocolo de muchos años y que hay que actualizar y sobre todo instrumentar de otra manera, que es el protocolo del DN3, ¿no?, que hay que reconocerle al ejército que ha hecho este trabajo durante muchos años, y la verdad hay que encauzarlo, porque lo primero que hace el ejército va a las comunidades cuando hay un temblor, y con sus camiones arrasan con el cascajo, que no es cascajo, es parte de un convento, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ellos están cumpliendo con su trabajo y se lo llevan, o sea, no están encausados a hacer su trabajo, y sin embargo pues están capacitados para entrar en situaciones de emergencia. Yo creo que el ejército debería ser una parte importante de esto, y que debería de haber en el DN3 arquitectos o la universidad o entidades con conocimiento de causa de estos aspectos para poder participar en un protocolo que existe desde hace mucho tiempo y que tiene muchos recursos que pueden aprovecharse. O sea, tu propuesta sería que los académicos y, por ejemplo, arquitectos que como tú tienen este conocimiento sensibilicen al ejército. Sí, que formaran parte de este plan de N3 y aprovecharlo porque existe y tiene muchos años funcionando, ¿no? Y tú hablabas de la sociedad, o sea, ¿en qué momento Sí. o cómo podríamos, además de la capacitación que propone Gabriel, cómo podríamos capacitar a la sociedad para tener una cultura de la prevención, Elsa? Mira, el ejemplo de la organización social que existe para el rescate de las víctimas, creo que es bastante sólido. La gente que participa en estas labores está entrenada antes de que haya el próximo terremoto. A lo mejor se necesitaría más.
Y yo, sumándome a la opinión del arquitecto Mérigo, diría que por un lado, a lo mejor se puede hablar con estas organizaciones para que consideren como un factor importante cuando las labores que están haciendo están en un edificio que tiene algún valor cultural, como generar brigadas especializadas, porque bueno, la verdad es que sí nos ha tocado ver pues situaciones y escenas que de veras sacan de balance al más pintado. Más fuerte. En ese sentido, Elsa, el equipo que ustedes ya formaron, ¿cuánta gente conforma este equipo? Mira, tenemos un grupo formado por alumnos de diferentes licenciaturas, alumnos del posgrado en Historia del Arte. ¿Qué licenciaturas? Perdona, porque creo que es importante. La licenciatura en Historia, la licenciatura en Arquitectura y Artes Visuales. Ajá. Historia del Arte. Y la licenciatura en Historia del Arte. Entonces, este equipo de gente que disciplinarmente contribuye entre ellos mismos a formar un equipo multidisciplinario, ¿cómo de cuántas personas estamos hablando? En las primeras temporadas teníamos entre 25 y 27 alumnos y académicos, y en la última éramos 43. O sea, esto también ha demostrado el interés que genera la iniciativa, ¿no? Y que esto me permite también pensar en que el reto ahora no solamente son las brigadas, ya creo que ya estamos en un segundo periodo donde tenemos que pensar en acciones sostenibles y sostenidas. Sí. No solamente en el corto plazo de la emergencia, ya tenemos que pensar que sigue, decía el arquitecto, ¿no? a mucho más largo plazo, porque la restauración de un monumento de este tipo puede llevar años. Claro. No son iniciativas que pueden resolverse fácilmente. Y los presupuestos, digamos, de estos seguros no van a cubrir ni siquiera una parte extensa de los daños que ha sufrido el patrimonio. Más de 2.200 monumentos. Estamos a punto de terminar el programa. Yo quisiera que cerraran con una frase o una referencia que nos ayude a quienes no somos restauradores, ni historiadores del arte, ni arquitectos y demás, para pensar el patrimonio. ¿Cómo nos podemos enterar y qué compromiso puede hacer la sociedad civil para poder participar en esto? En los 3 minutitos que nos quedan, 2. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que reconocer el trabajo que se está haciendo por parte de las instituciones, el trabajo que están haciendo ustedes, que es muy valioso, pero al mismo tiempo también sentar bases para que esto ya sea una situación establecida y que se pueda ir trabajando a través del tiempo para estar mucho mejor capacitados y prevenidos en caso de que venga un temblor que va a venir, ¿no? Una frase de cierre, Renato. Bueno, ojalá que no haga falta otro terremoto para hacernos conscientes de que si no conservamos el patrimonio cultural nos vamos a quedar sin memoria. Y que la memoria también es memoria material, o que la memoria material del historiador del arte está ahí en los inmuebles y en los muebles, como dijiste también, Elsa. Brevemente también, si nos puedes decir en dónde podemos ver los resultados, cómo podemos compartir con la audiencia el resultado del equipo que hicieron. Estamos justamente haciendo una base de datos que va a ser pública en Internet a partir de nuestros repositorios institucionales y seguimos produciendo, digamos, resultados de la investigación como parte de la formación que reciben los universitarios día a día, ¿no? Esto es, insisto, esto no se acaba ahora. Creo que apenas empieza la responsabilidad también de entender qué es lo que pasó. Claro, ¿alguna recomendación en dónde podemos conocer qué quiere decir patrimonio mundial, qué quiere decir patrimonio artístico? Hay un sitio de la UNESCO que tiene toda la información donde están todas las declaratorias, las historias de todos los monumentos. Pues muy bien, yo creo que esperamos todos con ansia saber el resultado de este estudio y bueno, me parece importantísima la labor que hace, claro, no solo la UNAM, el INBA, el INA, y la sociedad en su conjunto, los estudiantes especialmente con ese espíritu de hacerse cargo de eso que estudian, que también está allá afuera y que se cae a pedazos, como dijiste, y se está hecho un rompecabezas. Así que felicidades y muchas gracias por estar en este programa y hablar del patrimonio artístico después del sismo del 19 de septiembre. Hasta el próximo Observatorio Cultural. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.